Bueno, pues buenas noches a todos los que estáis aquí acompañándonos ya, como veo a Rubén Simó, veo a Eloy Gon, ya allí saludando y ya demostrando que son fieles a lo que hacemos. Y nada, pues encantado de nuevo, un gran placer volver a tener aquí a la comunidad de Eagles Spain. Recuerdo todavía la temporada pasada, cuando nos estábamos viendo, nos estábamos jugando ya allí grandes cosas. Cuando hablo de nos estábamos jugando, hablo de mis Niners, evidentemente. Como sabéis todos, pues proceso esa religión. Y nada, pues teníamos ahí, nos estuvimos viendo en varios sitios con los aquí presentes, ¿no? Y era lícito que estuvieran en el segundo programa de esta temporada, era lícito que los Eagles estuvieran en el segundo programa de esta temporada, debido a que fueron contendientes al Lombardi la pasada temporada, ¿no? Y el inicio lo hicimos con Kansas como campeón, y aquí tenemos, pues, a los flamantes, diríamos en el argot del deporte europeo, subcampeones. ¿De acuerdo? Bueno, bienvenidos, chicos. Bosco, Fred, Xavi, Fred, Bosco, Fred, Xavi, Bosco, Fred. Cualquier combinación es buena. Un placer teneros aquí. Y nada, como hacemos en cada programa de La Voz del Yarder, donde pretendemos dar este espacio a las diferentes franquicias de la NFL aquí en España, para que tengan su altavoz a través de 100 yardas y puedan, bueno, pues explicarnos el sentir de la franquicia en estos momentos. También retrospectivamente analizaremos un poco cómo se han plantado aquí de nuevo y qué sensaciones tienen. Bueno, todo esto nos gusta hacerlo a través de estas grandes comunidades que hay en España, y la escogida hoy, pues como he dicho y me reitero, es la de Eagles. Si queréis, procedemos, os presentáis cada uno de vosotros, le explicáis un poco a la gente dónde os pueden seguir, dónde os pueden escuchar vuestros contenidos. Sabemos que esta comunidad de fútbol americano nacional va creciendo cada vez más, y pues aquellos que todavía no os tengan fichados, es el momento de hacer vuestra promo. Adelante, en el orden que queráis. Bosco, si quieres, vamos por orden alfabético mismo. Mira, vamos ahí, Bosco. Xavi, mejor dale tú como presentador. Bueno, venga, va. Bueno, Bosco, a ver, Bosco, nada, por favor. yo simplemente soy yo soy simplemente un oyente. Yo soy un oyente de Eagles Spain, que hacen un trabajo fantástico y me dejan participar en este hueco. Ya lo hicimos la temporada pasada, ya por diciembre, cuando estábamos al final de temporada. Y Luis, no te hagas el tramposo, que no te hace ninguna ilusión tener a Filadelfia aquí en la segunda jornada. Pero al final es eso, nada, yo simple oyente de Eagles Spain, que son unos fenómenos y hacen un grandísimo trabajo. Así que nada, les dejo a Xavi y a Fred, que sí que son miembros del podcast como tal. Perfecto. Adelante, por favor, pues. jefe. No, Fred, por favor. Habla. Bueno, pues soy Xavi Martín, el presentador ahora del podcast de Eagles Spain, y nada, pues también un fan del fútbol americano, de los podcasts. Llevo escuchando mucho tiempo 100 yardas, también otros programas de fútbol americano, y pues gracias a esa afición, a esas madrugadas de radio en la SER, pues uno empieza a coger la afición, a las ganas, y a hacer un podcast de su equipo, en este caso los Eagles. Muy bien, perfecto, Fred. Y aquí estamos algunos polluelos a los que acogió bajo sus alas Xavi, que yo llevo ya 4 añitos grabando con él, y la verdad que no lo cambiaba por nada del mundo. Me encanta hablar del deporte que más me gusta en este mundo y de nuestro equipo, y sobre todo escuchar otros podcasts también, porque aprendo mucho, se aprende mucho de muchísima gente, porque hay mucha gente que sabe mucho de este tema, y la verdad que para mí estoy encantado de poder participar también y ser uno más en este mundo. Perfecto, gracias, chicos. Contarles un poco a la gente aquí que nos está escuchando, que por cierto vamos a saludar. Ya hemos saludado a Rubén Simó y Eloy Gon, que fueron los más madrugadores, pero tenemos aquí a Padre Cruar, un habitual, Guti76, mi amigo Steelers, que veas que no me olvido de ti. Y bueno, no por esta semana, no es por esta última jornada con los Niners, no me olvido de ti por toda la temporada pasada. Un placer tenerte aquí. Api Esp, Luis Arjona, Fesesma, qué grande Fesesma,
hay un grandioso tipo, ¿vale? Fix Street, como siempre, cada semana aquí con nosotros, ¿vale? Drey también un grande de aquí, del espacio. Cristian Plaza, oye, Gori 897, Alan Romero, también, campeones, buenas noches. Gracias por estar aquí, vuelvo a repetir. Y explicarles un poquito a esta gente con qué asiduidad os pueden escuchar, Xavi, Fred, en el podcast, qué lanzáis, qué soléis hacer desde la comunidad de Eagles Spain y con qué asiduidad. Pues de manera habitual sacamos, o cuando hay temporada regular, sacamos el podcast semanal con una previa del partido que vamos a jugar, y si hemos jugado una anterior la semana anterior, pues con el postpartido para hablar un poquito. Solemos llevar invitados, como decía Fred, de otros podcasts en español para que nos den su punto de vista y sus conocimientos, y lo hacemos de manera semanal, y algunas veces hacemos dos juegos especiales en la bye week con otras personas para hablar de un poco miscelánea y un poquito otras cosas que no sean fútbol americano, pero principalmente, pues eso, una vez a la semana hacemos un caso. No he podido estar durante 2 semanas porque he tenido un pequeño problema de una niña que ha nacido, y entonces pues ha estado otra persona, pero eso, habitualmente estamos ahí cada semana con las previas y con los posts del partido, aparte de las noticias y demás historias. Perfecto. Entiendo que ya tendréis una previa colgada, porque hoy, de aquí unas horitas, tenemos el partido, del cual ya hablaremos después un poquito también, aunque ya habéis hecho. Tendréis en vuestro perfil, imagino, ya la previa sí. de este partido. Pues ya lo sabéis, chicos, todos aquellos que os apetezca, cuando acabemos aquí el programa, os podéis ir a Eagles-Spain, ¿correcto? En Twitter, @Eagles-Spain, y ahí ya tendréis la previa que hoy habrán hecho, que tienen contra Minnesota Vikings. ¿De acuerdo? Luego ya entraremos en materia en ese aspecto. Vale, como seguimos siempre con el protocolo del partido, digo, tenía yo aquí el partido, con el protocolo del programa, nos gusta que nos acerquéis a alguna historia sobre la franquicia, estas cositas que a la gente le gustan, y a los de 100 yardas ya sabéis que también nos gustan mucho. Nuestro libro, aprovecho para la cuña semanal, nuestro libro que tenemos aquí, 100 historias, 100 yardas, pues va de eso, ¿no? Y es un poco, yo creo, uno de los grandes motores que tiene la NFL para esta gran difusión y expansión que tiene, ¿no? Las historias que son capaces de atesorar con sus componentes deportivos, sociales, culturales, ¿vale? Todo eso lo saben atesorar muy bien. Y bueno, pues nos gusta tener un espacio donde nos traigáis, nos acerquéis algo de la franquicia. A ver qué tenéis por ahí. Como antes, Bosco. ¿Quién tiene la historia? Pues, ¿Quién la cuenta? Venga, empiezo yo mismo. Venga, pues a ver, yo simplemente hoy he venido con la camiseta de Jason Kelce, leyenda absoluta de Filadelfia, pero vamos, se puede decir que leyenda absoluta de toda la liga para ser Hall of Famer, y probablemente estemos ante su última temporada. Y ya desde la anterior, yo os voy a traer la historia del que supuestamente va a ser su sustituto en el center de la liga, que es Cam Jurgens, el que simplemente, para definirlo en pocas palabras, fue el mismo Jason Kelce el que dijo que iba a ser su sustituto, el que dijo que era el jugador más preparado del draft anterior, del año pasado, para ser su sustituto, porque era el que más se parecía a él, el que más le recordaba a sí mismo cuando era joven. Entonces, Cam Jurgens le vais a ver jugar esta noche, ya le visteis la semana pasada, de guard derecho, lleva el número 51, pelirrojo, muy majo. Ya sabemos que tienen muy buen rollo en ese vestuario con el coordinador de juego de carrera, entrenador de línea Jeff Statland. Y Cam Jurgens, pues es un segunda ronda de la Universidad de Nebraska del año pasado, y tiene la curiosidad de que el tipo en la universidad levantaba o lanzaba peso, era atleta de lanzamiento de peso, los que se ponen la bola en el cuello, dan vueltas y la lanzan, o sea que, vamos, resulta bastante curioso. Y esta la he escuchado, la he leído esta misma tarde, que no sé si Xavi y Fred la sabían. El tipo tiene su propia marca de jerky, que es la carne esta americana, la carne seca salada, esta que la suelen mascar. Pues el tipo tiene su propia marca
de ese tipo de carne. Vamos, no tenía ni idea. La verdad es que me ha sorprendido. Luego, claro, uno entiende que es de Nebraska, entonces pues tiene su sentido. Pero al final, a Luis, a ti que te gustan los gorditos de las líneas ofensivas, historia curiosa, un chaval de 99, 24 años y que está llamado a ser pues el sustituto de Jason Kelce. Claves esos gorditos para que los equipos funcionen. Creo que hemos conseguido, después de muchos años de dar mucha brasa en los podcasts sobre la importancia de lo que son las líneas, de que nos fijemos, ¿no? Más allá de los highlights, ¿no? Que nos daban los quarterbacks, los wide receivers, los placajes, ¿no? De que había una línea, y creo que la gente eso ya lo ha captado, interiorizado, y ya es muy conocedora, ¿no? En esta evolución del fútbol americano de aquí, de la importancia, ¿no? Y oye, pues menudo padrino tiene, ¿no? El Jürgens este, ¿no? Debe tener como una ascendencia del norte, es que ¿no? Xavi Europa, y Fred, ¿no? fijo que están más al tanto también. Probablemente. Ya Xavi y Fred, fijo que están también muy al tanto de todos los vídeos que sacan de la línea ofensiva, lo bien que se llevan entre ellos, con Kelce, con Johnson, con Dickerson, que puso de moda el año pasado, que el tipo se presentaba en el training camp con un mono, o sea, como con el delantal entero de vaquero, con un mono como si fuera de granjero. Y esta temporada han ido todos prácticamente vestidos de la misma manera. O sea, tienen un buen rollo en esa línea ofensiva, en ese vestuario, que es realmente muy gracioso. Eso es importante, muy importante. Hostia, pues me gusta este. Y por cierto, yo descubrí, no lo sabía yo ni que existía, este tema de las carnes secas el año pasado, cuando estuvimos en la Super Bowl de Kansas, que estábamos ahí en un local y tal, y de repente veo aquello y digo, pero ¿esto qué es, tío? ¿No? Y me explicó un poco, ¿no? Ponce, como un poquito más de experiencia de ir por allí durante años, me explicó el tema. Digo, macho, pero no, si te digo la verdad, no la compré. Y sabéis que soy de conocer y atesorar el máximo producto que vaya para adentro. Y la verdad que no eres más de dulce que de salado, Luis. Soy más de dulce que de salado, aunque cuidado, tampoco me invites a una barbacoa que me la acabo solo también. Quiero decirte que me entra cualquier cosa. Pero eso no me llamó la atención. O sea que bueno, ahí lo dejo, ahí lo vi, pero ahí lo dejo, chicos. Pues nada, le deseamos toda la suerte del mundo. Yo, ante todo, aunque sean rivales de conferencia, evidentemente, para mí encima está el fútbol americano. Nos enfrentamos la temporada pasada y oye, más allá de los colores, creo que está el fútbol americano. Le deseo toda la suerte del mundo a Jürgens. La va a necesitar porque el puesto y a quien teóricamente va a suplir, pues telita, ¿no? Pero oye, de esto va este deporte y hay que seguir evolucionando. Gracias, Bosco, por la historia. ¿Tenemos alguna más, chicos? Pues voy yo y dejo a Fred la última, que es la más bonita, seguramente. Vale. Yo tengo la historia de un jugador que se llama Brittain Covey, que es nacido en Provo, en Utah, pero que lleva la bandera de Chile en el casco. Y os preguntaréis por qué. Pues este jugador fue a la Universidad de Utah en su momento, en el 2015, y después de entre el 2016 y el 2017 se fue de misión a Chile con porque él es mormón, y se fue a la iglesia del Santo de los Últimos Días, que es donde él proviene. Aprendió castellano, estuvo allí los 2 años. Él iba a ayudar y a mostrar un poquito caridad, hablar un poquito de la iglesia y demás que él procesaba. Iba en bici, desde donde estaba a la iglesia iba en bici, eran unos 15 kilómetros, y él decía que es más duro eso, en una conferencia, era más duro ir en bici en Chile que de enfrentarte a Jabril Peppers en la universidad, cuando se enfrentaba a Utah contra Michigan. Pues este chico vuelve en el 2016, en el 2018 vuelve a la universidad y está hasta el 2021 en la misma universidad. Tan solo jugando 73 partidos se convierte en el máximo retornador de punts, el que mejores yardas consigue y el que más récords consigue, solo con 73 partidos, de los cuales efectivos creo que fueron 50 y pocos. O sea, estamos hablando de un prodigio de los retornos. Pues gracias a esos 2 años en Chile, la NFL te concede que si has pasado 2 años fuera de tu país, te puede conceder el poder tener la bandera de
el país que tú quieras representar y quieres representar a Chile. Así que habiendo nacido en Provo, en Utah, está representando a Chile. Fue elegido, o sea, no fue elegido en el draft, fue undrafted, lo eligieron los Philadelphia Eagles después, lo reclutaron para waivers, estuvo en la pretemporada, lo echaron el 30 de agosto del mismo año, o sea, del año pasado, y ahora ha estado otra vez entrando y saliendo del equipo. Y como anécdota del primer partido que jugamos contra Detroit del año pasado, es que fue a intentar entrar en el campo, no le conocían, no sabían que lo habían activado, entonces cuando quiso entrar le dijeron que él no podía entrar por donde el parking de los jugadores habituales. Y pues no le dejaron entrar, él intentando conseguir el número de alguien de Eagles, y le tocó aparcar su coche en la entrada y entrar por la entrada principal donde entran todos los aficionados, y pues luego avisar al equipo, consiguió contactar y pudo jugar el partido. Qué fuerte, menuda. Primero, la historia, ¿no? Muy típica americana, ¿no? De escuela mormona, que se van fuera. Esta sí que tiene un sello bastante yankee, ¿no? Esas bicicletas, ¿no? Esos 15 kilómetros diarios de ida y vuelta, ¿no? O sea, 30 kilómetros diarios de dándole, ¿no? Pero bueno, esta historia de que vayas a jugar un partido y que no estés acreditado de alguna forma para que te reconozcan y sepas, la verdad que sí que te saca, no es muy dado cómo trabajan y cómo sé que trabaja la NFL, ¿no? Que tiene tiene unos departamentos alucinantes, que se te cuele esta es un poco complicado, ¿eh? Esto es un sellito, una muesca negra ahí, pero bueno, está guay. Está guay. El servicio de comunicación de Eagles a veces tiene esos problemas, y como era un jugador que activaron a última hora, igual que ahora han activado a Britton Covey y a Arryn Siposs para el partido contra Vikings, pues igual a última hora es cuando pudo hacerlo. Y a partir de media temporada es cuando empezó a hacer mejores retornos y empezó a jugar bastante mejor. Pero bueno, como anécdota, pues eso. No dejaron de fracasar. Está muy guay. Bueno, estaremos pendientes esta noche por si a estos dos que has dicho que acaban de activar no les vemos entrando por la grada y saltando por ahí. Sí, habrá que ver. A ver si le dejan. Bueno, Fred, dale tú ahí. Pues siguiendo con Eagles por el mundo, que acaba de comentar Xavi lo de Kobe en Chile, yo vengo a hablar de nuestro safety elegido este año en el draft, Sidney Brown, pero no viene solo, porque da la casualidad de que tiene un hermano gemelo, o mellizo, mellizo, creo que nació 2 minutos antes, un mellizo, y vaya, la historia empieza que su madre, a los 18 años, en el instituto, se dio cuenta de que estaba embarazada. Total, ella se tuvo que hacer cargo, no lo he dicho, perdón, ellos dos son de Canadá, de London, en Ontario, por eso lo de Eagles por el mundo, son canadienses. Y eso, su madre se dio cuenta de que estaba embarazada y tuvo que afrontar la infancia de los niños ella sola. Da la casualidad de que donde se criaron era un pueblo, una ciudad donde se llevaba mucho el hockey hielo. Ya sabemos que en Canadá se lleva más el hockey hielo que el fútbol americano. Y todo el mundo, todos los niños veían que querían ser jugadores de hockey, y ellos también eran parte de ellos, los hermanos Brown. Pero, claro, no tenía becas ni podían pagarle nada, y la madre, claro, un sueldo solo alimentando a ellos dos, también con el alquiler de la casa, del apartamento, pues no podía. Entonces, un día la madre descubrió el fútbol americano y dijo, oye, ¿y por qué no os metéis a esto? Total, entraron los dos chavalillos y se les daba muy bien. Eran muy buenos jugando a eso, y además no solo eran buenos, sino que al ser hermanos y encima mellizos, siempre estaban con la competición en plan, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, y siempre querían acabar uno delante del otro hasta ganar la carrera de a ver quién desayunaba antes los cereales con leche, ¿no? Pues eso, eran súper competitivos y eso los hacía cada día mejor, y además se les daba muy bien y eran muy, muy buenos. Y tanto era así que empezaron a ir becados de colegios a institutos, y bueno, con 13 años se dieron cuenta de que, ellos también tenían una hermana, ¿no? Más pequeña que ellos y tal, y cuando ellos tenían 13 años le detectaron a la hermana la enfermedad ITP, que es una enfermedad de los glóbulos blancos a las que atacan a las plaquetas, y lo pasaron muy mal, lo pasaron muy, muy mal también con el tema económico. La madre, entre que tenía que pagar todos los hospitales, las pruebas, pues también se vio reflejado, ¿no?
Entonces ya veías a los dos niños con 13 años teniendo el rol de padre de la casa, ¿sabes? Que dices, son muy jóvenes para ello. Total, llegó a tal la situación que tuvieron que empezar a vender un montón de objetos, que si la tele, que si la cafetera, todos los objetos de valor del piso lo tenían que vender. Y no fue suficiente. Total, que tuvieron que vender el piso, le embargaron el piso y se fueron a vivir a un albergue. Estaban los 4 viviendo en un albergue. Ellos seguían haciendo fútbol, que el fútbol para ellos era una vía de escape, y no solo una vía de escape, sino que empezaron a ver que con el tema del camino de la NFL podía ser algo con lo que poder darle ese sustento a su familia, ¿no? Hacer que su familia no siga pasándolas mal. Entonces siguieron jugando, seguían dominando ellos y llegaron a la época del instituto, ¿no? Y su madre les ayudó a aplicar a un instituto de Florida donde los aceptaron, y no solo los aceptaron, sino que fueron a estudiar allí becados. Empiezan con eso, 16, 15, 16 años en high school, y también dominando, jugando a fútbol y bien, ¿no? El problema era que a la hora de los estudios les decían que no los veían capaces de llegar a la universidad por su nivel de estudios. Y ahí les cogió un profesor y dijo, vamos a hacer horas extra, yo me voy a poner con vosotros, y los niños ahí venga a estudiar, y seguían estudiando hasta que al final demostraron que sí podían llegar a la universidad, se sacaron todo con notas del instituto y consiguieron en el nivel académico también, en el término académico, proponerse su objetivo, ¿no? Porque sabían que si no conseguían el triunfo académico no podían llegar al triunfo que ellos deseaban, que era el del fútbol americano. Total, eran tan buenos que en el high school llegaron a ganar 22 partidos seguidos. Y en este instituto pues fue cuando scouters, ¿no? Ojeadores de la primera división de la liga universitaria pues se fijaban en ellos. Y al acabar el instituto pues vuelven a casa, que según su madre todo estaba bien, pero vieron al llegar que habían muchas deudas, seguían los problemas económicos y bueno, ellos se tuvieron que ir a la universidad, ¿no? Porque les firmó Illinois, y ahí se tuvieron que ir fuera de su ciudad, de su familia otra vez. Pero bueno, tanto Sidney, que fue el eje vital y el capitán de la defensa, jugando desde la posición de safety, consiguiendo intercepciones, fumbles, es un jugador muy físico y muy bueno, como su hermano mellizo Chase Brown, el running back, que batió récords de yardas de carrera para la universidad. Consiguieron cambiarlo todo y llegar al NFL siendo uno drafteado por los Bengals, Chase, y el otro por nosotros, Sidney Brown. Y al final pues se consiguieron lo que tanto tenían en mente, ¿no? Que era llegar al NFL para ayudar a su familia y acabar con todos sus problemas. Y nada, es esta la historia, que a mí me ha emocionado mucho y digo, pues voy a compartirla. Perdona a todos, pero pedazo de historia. Hasta ahora están separados, uno en Filadelfia y otro en Cincinnati. Pero todo su crecimiento, high school tal, ¿fue juntos? Todos juntos. Vivieron juntos siempre juntos, sí. Qué fuerte. Joder, es que parece mentira, ¿eh? Fíjate, pedazo de historión, ¿no? Dos chavales y además con esos problemas, ¿no? Que creo que esto, bueno, creo no, ya te lo digo, seguro, te hace más fuerte, te hace más duro, te hace pelear más heavy cuando tienes esta serie de inconvenientes familiares, económicos, de salud, de la hermana. Bueno, pedazo de historia, pues macho, con más añadido, les deseamos toda la suerte del mundo. Y verlos triunfar. Sí, desde luego. Estos son los perfiles que verdaderamente lo merece. Muy bien, chicos. Oye, pues gracias por las historias, ya hemos conocido algo más de las franquicias, estaremos atentos a estos nombres que nos habéis traído, este relevo del center, estos dos chicos que están en Cincinnati y en el tal, y en lo que nos ha contado Xavi también, por supuesto, a ver si hoy pues estos jugadores entran por donde tienen que entrar al partido, porque están acreditados como Dios manda. Bueno, vamos a entrar ya en materia y como siempre damos un pequeño vistazo, ¿no? A lo que fue, ¿no? Al pasado, ¿no? Filadelfia, al pasado, o sea, parece que hablemos de hace 50 años, pero no, hablamos de
de esa final, donde estuvisteis allí acariciando, y digo acariciando porque así fue. Todos los que estuvimos viendo la Super Bowl vimos que acariciasteis, tuvisteis la posibilidad de tener el trofeo, pero queremos saber un poco lo que sentisteis, cómo visteis aquel momento, cómo lo percibisteis a modo personal y qué se cocía en los seguidores, ¿no? En la franquicia. ¿Cómo estabais viviendo aquellos momentos antes de darle ya a lo que será presente? Pues si queréis empiezo yo. Si queréis empiezo yo. A mí me tocó vivirla además con la SER en los estudios de Madrid, que fui con un amigo que es de los Chiefs. O sea, fuimos duelo fratricida total, un amigo de la uni, Juan Ola Sagasti, que seguro que nos está viendo, porque a mí la sensación que se me quedó era de tan cerca se quedó, y que si la defensa hubiera estado un poco más acertada, que todos dábamos por hecho que probablemente con esa línea defensiva que le podríamos haber hecho un poco más de daño a Mahomes, ¿no? Y sin embargo luego no fuimos capaces. Esa es la realidad, pero la sensación que se queda ya habiéndola perdido y con unos meses ya de haber podido reflexionar, ver cómo está el equipo, analizar el futuro sobre todo, la sensación que te queda es que Filadelfia lo tiene en sus manos para poder volver o por lo menos estar en la pelea, ¿no? En los últimos años, sobre todo con equipos como Tampa, como Los Ángeles, estamos viendo que son luchas de un año y muchos equipos se vuelven a caer, ¿no? Y sin embargo, con Filadelfia, yo al menos tengo la sensación de que para el futuro van a seguir ahí, ¿no? Que tienen las bases de un equipo que con las rondas que ha ido acumulando Howie Roseman después de todo lo de Carson Wentz, sobre todo, ha sido capaz de acumular talento joven, a pesar de tener el equipo, de seguir con el equipo de pues, gente como Jason Kelce, como Lane Johnson, como Fletcher Cox, que siguen siendo los más veteranos, pero que el reemplazo joven está ahí, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que la ventana de Super Bowl en Filadelfia va a ser Espera, Bosco, pero no te avances. Esto es ya más presente. Ahora estamos yendo, ya te veo, pero ahora quiero centrarlo en las percepciones de ese Lombardi y de cómo vivisteis, ¿no? esa situación, y a partir de ahí cómo habéis visto, ¿no? Ya podéis, si queréis, también incorporar cómo habéis visto, ¿no? Tras esa Super Bowl, todo lo acontecido, ¿no? Yo, si nos escucháis un poco en 100 yardas, soy probablemente de los más escépticos, y no por nada, no fue por mucho menos en el aspecto de que nos enfrentáramos y fuéramos rivales. Vuelvo a decirte que para mí está por encima el aprecio y lo que me gusta este deporte, que no estas pequeñas rivalidades momentáneas. Pero soy el más escéptico del equipo en cuanto a creer que puede repetirse la hazaña, ¿no? O sea, creo que ahí hay unas bajas tanto en las partes técnicas, ¿no? Coordinadores ofensivos, defensivos, jugadores clave, y volver a hacer lo mismo en este deporte a mí me cuesta verlo, pero hay unas bases, sin duda, una buena temporada. Pero ahí quiero entrar con vosotros, ¿no? Ahí quisiera ya, o Xavi o Fred, que, bueno, si queréis aportar vuestras sensaciones, ¿no? En esta Super Bowl, y a partir de ahí un poco, pues ya vamos metiéndonos en qué esperabais de agencia libre. ¿La veis bien? ¿Consideráis que se han cubierto los huecos? Y ya también vuestra opinión sobre las bajas, ¿no? En las direcciones de coordinación ofensiva y defensiva, ¿no? Sí, bueno, si me permitís, voy a comentar de la Super Bowl. Estábamos, obviamente, imagino que todos muy nerviosos, ¿no? A mí ya me faltaban uñas que morder. Y yo que soy muy partidario de la defensa, bueno, me gusta mucho la defensa, a mí me enfadó muchísimo que nos anotaran un touchdown igual, pero en los dos lados distintos, de la misma manera y con el mismo error error de inocente, ¿no? Y yo eso se lo atribuyo mucho a nuestro coordinador defensivo, a Jonathan Gannon, sí. Llegamos muy lejos en el año y tiene que llevarse sus méritos, ¿no? Pero al final vimos que era muy... ahora no me sale la palabra, pero mantenía siempre lo que le iba bien. Conservador. Exacto, era muy conservador. Dice, a mí esto me funciona, pues no lo toco. Siempre con muchas cover 2 normales, las Tampa, pero
no le veíamos mucha variedad, ¿no? Claro, tienes esos pedazos de jugadores, tenías esa pedazo de defensa armada que dices en la secundaria, pues como si quieres que se entrenen solos. Tenías a Garner Johnson, Bradbury, Slay, tenías un muy buen equipo, pero claro, viene alguien con una mentalidad tan genial en ataque como es Andy Reid, pues mira lo que te hace. Y a mí me dio rabia porque en el ataque nos conseguimos reponer a ese fumble que tuvo al inicio Jalen Hurts y jugaron un partido estratosférico en el ataque, no se le puede poner ni un pero. Y en la defensa sí que a mí me toca mucho eso, me enfada mucho, porque sé que si se hubieran ajustado un par de cositas, la Super Bowl hubiera ido de manera distinta, pero es un enfado un poco también como con orgullo, porque sabes que lo has tenido ahí contra un equipo que es una dinastía y has peleado contra una dinastía. Ya la otra Super Bowl se la ganamos a otro equipo que era una dinastía, que eran los Patriots de Brady. Sí. Entonces eso. Con una gran jugada final, ¿eh? Con una gran jugada. El Philly Special. Exacto. Y eso es, también se echó un poco de menos aquí, ¿no? Una jugada especial en esta Super Bowl. Pero bueno, mira, al final las cosas son como son y darle la enhorabuena obviamente a los Chiefs y nosotros, pues como lo que has comentado, si se permite hablar un poco de la off-season o tal o de después. Vamos, sí, escuchamos a Xavi si te parece y ya le metemos la cuñita ya de cómo habéis visto en base a cómo el equipo acaba toda la estructuración nueva, ¿no? Xavi. Pues llegamos a la Super Bowl después de, como comentáis vosotros en el podcast, una temporada en la que el calendario no era tampoco una cosa muy complicada, vamos a ser serios, la cosa es así, y con un enfrentamiento contra unos Niners que posiblemente en condiciones normales con Purdy nos habrían podido ganar. Peleamos todo lo posible, nuestro front seven hizo más que vuestro línea de ataque y conseguimos llegar a la Super Bowl, pero vamos, en condiciones normales en ese partido con Purdy sin haberse lesionado, sigo pensando que habría llegado Niners. Si hubiera competido. Desde luego que sí. Mejor. Pero bueno. Porque además teníais vuestros puntos más fuertes, los linebackers, que era donde sufríamos nosotros más en esa zona para atacarla. Bueno, pues fue un poquito todo. Pero bueno, llegamos a ese Super Bowl con lo que dice Fred, un equipo de dinastía, porque va a ser un equipo de dinastía. Gane o pierda, tienen a Andy Reid y a Mahomes. Este año pierden a Eric Bermieri porque se ha ido a Commanders, pero tienen un equipo en el cual pues cualquiera de los que están ahí, como Nagy, como cualquiera de todos los que están en Chiefs, van a conseguir que este equipo vaya mucho más allá. Si habéis visto el documental, además de Netflix, de Quarterback, pues sabéis el tipo de estudioso que es, cómo analiza las jugadas, cómo se rifa balones. O sea, es un auténtico mago. Es para mí, Michael Jordan de la era moderna en la NFL. O sea, tienes ahí ese jugador que es diferente, completamente diferente y que puede hacer lo que quiera. Pues nos enfrentamos a él. Y os entiendo muy bien, porque yo estuve ahí viendo una final también ante ellos de mi San Francisco 49ers y en una jugada mágica de 15 yardas de Patrick Mahomes a Tyreek Hill nos cambian a 10 minutos del final, a 9 minutos del final íbamos ganando. O sea, entiendo lo que pasa, ¿eh? O sea, y ya está, pero te has de rendir a esa bestia. Sí. Y es que además cuando tenemos un muy buen rollo con la comunidad de Chiefs aquí por Twitter en España, porque la verdad es que son maravillosos. Y lo hablas con ellos y te alegras por ellos también, por cómo lo han hecho, cómo ha sido la temporada. Un equipo que no ha necesitado ser imbatido desde el principio o con un récord de imbatido como tenemos nosotros, al menos las últimas 3 jornadas. Ellos han trabajado, han seguido ahí y llegaron y ganaron. Y perfectamente ganaron y nos dieron una enseñanza de cómo llegar a estos partidos y cómo ganarlos. Exacto. Nosotros cometimos fallos, pero ellos cometieron más aciertos que nosotros, los que cometimos más fallos que ellos aciertos. Entonces, pues la balanza se pasó donde pasó y ganaron ellos. Luego hay excusas que si holdings por aquí, que si el campo está muy mojado, bla, bla, bla. A mí eso me da igual. Al final, el que ganó es el que se lleva el Lombardi de su casa y fin. A partir de ahí, esperemos que nos pase como las últimas Super Bowls. La primera la perdimos contra Patriots y la siguiente que jugamos contra Patriots la ganamos. Si esta no la hemos perdido contra Chiefs y llega Chiefs, quién sabe, a lo mejor... Pero yo sí me de tu pensamiento con Eagles. Os veo animados a todos. Ya he percibido a Bosco animado para lo que se viene. Te percibo a ti también, Xavi, animado. Yo soy más de tu pensamiento de Eagles, pero bueno, hay que ser positivo siempre con el equipo. Claro. Y más ahora, al principio, eso por supuesto. Iremos viendo lo que hay, ¿no? Pero a ver, Fred, cuéntanos un poquito
También ya empecemos ya el sentir de la comunidad en cuanto a lo que ya sabéis, se os van algunos grandes, bueno, no sé si se sabía todavía acabar temporada, pero a grandes jugadores de esa defensa se han ido, pero para mí bajas muy importantes que a veces tampoco tomamos nota de ellos son esos coordinadores, ¿no? Los coordinadores ofensivos de un equipo. Creo que, bueno, y más si el equipo ha llegado a estas cuotas donde llegaron, Filadelfia, pues creo que esta gente tiene un sello, ¿no? A veces, oye, llegan generaciones de después y te las mejoran, ¿eh? Por ejemplo, en San Francisco, y no es que me guste poner siempre el ejemplo, pero como lo tengo fresco y a mano siempre, lo pongo, ¿no? O sea, sabemos Robert Saleh salió de esa defensa, tuvimos a Demeco Ryan que la mejoró, e incluso ahora en el primer partidito parece que el que ha llegado hasta le ha dado un puntito más, ¿no? Entonces, tampoco parece que sean piezas, ¿no? Pero ¿qué sentir tenéis vosotros ahí? Pues mira, sinceramente, con Jonathan Gannon nos han hecho un favor, ¿no? ¿Sí? Quizás soy un poco crítico. Cualquiera lo diría, ¿no? Habiendo casi acariciado a Lombardi, oye, pero tendrías que entrar, Luis, tendrías que entrar al grupo de Eagles, vale. Todo el mundo criticándolo en cada jornada. No nos gustaba nada, pero oye, ¿sí? Mira, ha llegado hasta ahí, ¿no? Pues eso. La pérdida de Shane Steichen sí que nos ha dolido mucho porque era el que llevaba la voz cantante en el ataque y sobre todo tenía muy buen feeling con Hartz y los quarterbacks porque era también venía de ser entrenador de quarterbacks, ¿no? Y esa baja sí que ha sido importante. Veremos a ver cómo lo suple Brian Johnson, que el año pasado estaba de entrenador de quarterbacks. Pero sí hay que... Bueno, sí, voy a comentar las pérdidas en defensa porque la de Garner Johnson, la de TJ Edwards y la de Javon Hargrave son 3 pérdidas súper importantes. Y la verdad, porque eran tres, o sea, uno por línea, ¿no? El mejor de cada línea, podríamos decir. Bueno, el de la línea es Reddick, de la línea defensiva, pero vaya, Hargrave por dentro era una pasada. Son bajas que sabías que teníamos, que iban a ver porque no teníamos dinero para renovarlos a todos, pero lo que más me gusta de la diferencia entre el anterior Super Bowl y esta es cómo ha tomado las riendas Howie del asunto. En el anterior Super Bowl nos intentó llenar de talento veterano y yo creo que fue un problema porque al final la gasolina ya era escasa, la que les quedaba en el tanque. Y después de esta Super Bowl, Howie se ha removido cielo y tierra para conseguir picks y conseguir jugadores de la agencia libre mucho más jóvenes. Ha hecho maravillas, o sea, Howie ha hecho malabares, nos ha traído a Jalen Carter y Nolan Smith, la pareja de defensas de la línea defensiva de Georgia, nos ha traído a Sidney Brown, ha firmado a Justin Evans y Terrell Edmunds, ha firmado, bueno, le ha dado el rol de linebacker, de primer linebacker a Nakobe Dean, ha traído también trajo a Miles Jack y Cunningham. Miles Jack, por desgracia, se ha retirado antes de empezar la temporada. Y bueno, que ves que Howie, bueno, también renovó a Bradbury, porque con él y Slade tenemos una pareja de cornerbacks espectacular. Y ves que Howie está haciendo las cosas de diferente manera, pero trayendo a gente con mucho talento y mucho nivel. Y dices, vale, quieren repetirlo, ¿no? Se nota desde dentro de la franquicia que, vale, hemos tenido este contratiempo, que no se nos han ido tantos jugadores, hemos estado tan cerca que lo hemos acariciado que este año vamos a conseguirlo. Yo creo que eso es la mentalidad que quiere inculcar, ¿no? Y venimos de un año muy bueno del ataque, para mí el mejor que he visto, con un Jalen Hurts espectacular y bueno, veremos a ver qué tal tenemos este año, cómo se adaptan los coordinadores y a ver cómo lo hacen, ¿no? Queda mucho, solo llevamos una jornada y veremos a ver qué tal este año, pero la verdad que promete. No sé si repetir Super Bowl, pero yo creo que por lo menos playoff podemos pisar. Sí, ahora sí. Se me oye. Bien, Fred. O sea, te estás ilusionado, ¿no? Pese a estas bajas, que por cierto me ha sorprendido mucho el tema de Gannon. ¿Es unánime, Bosco, Xavi? El tema de Gannon es unánime en la comunidad que hasta a mí por él me sorprende. Hasta por él incluso en unas declaraciones de la semana pasada que comentó que él era el artífice de la derrota realmente, por no haber hecho los ajustes que tenía que hacer. Estaba en Arizona. Y bueno, está en Arizona y él reconoció que había sido él el culpable. Yo no le he hecho tantas culpas. O sea, la defensa fue como fue y se ajustó como se tuvo que ajustar. Pero bueno, eso ya es que la comunidad Eagles tenemos un lado y el otro. Entonces... Sí, bueno, como todas, por eso un poquito me gusta
me gusta saber un poquito, pero como en todas, todas tenemos una parte que está más a favor de unos, de otros, pero... Y eso es lo bonito, es divertido, sí, es divertido. Eso es lo bonito. Bien. Bosco, cuéntanos tú un poco cómo ya te he percibido a ti con ilusión, creo, en este aspecto, pero coincides con el tema de Gannon sí. Bueno, para mí, y lo de Howie Roseman, bueno, tenía que tener un máster en la universidad o tener un apartado de cómo se gestionan las franquicias NFL. Este tipo es brutal. Sin duda. Yo voy a recordar una imagen que igual, Luis, tú no la tienes en mente, pero Xavi, Fred fijo y el resto de aficionados de Eagles también. Esa foto o esa imagen de 2020, último partido de la temporada, aquel que se perdió contra Washington, que entró luego Heineken en playoffs contra los Bucks de Tom Brady, esa imagen de Zach Ertz, Carson Wentz y Jason Kelce en el banquillo con el estadio vacío, que parecía que era un final de etapa, que se iban a ir los tres, se fueron dos al final, y sin embargo ahora estamos aquí diciendo que hemos llegado a una Super Bowl y que tenemos un equipo joven para poder llegar, y el año que viene 2 primeras rondas otra vez. Vamos, es impresionante, y para Howie todo el mérito, porque hace también 3 temporadas estamos pidiendo su cabeza también, y sin embargo pues ya vemos lo que ha hecho, pero sobre todo en el tema del ataque, muy rápido, solo has perdido a tu guard derecho, Seumalo, porque no le podías pagar. Has perdido a tu running back titular, Miles Sanders, que en Carolina le están pagando 6 millones y pico. Con esos 6 millones y pico, tú estás pagando a tus 4 running backs actuales: Gainwell, Rashad Penny, DeAndre Swift y Boston Scott. Gainwell hoy está lesionado, probablemente veamos más a DeAndre Swift y a Rashad Penny. Esas son las únicas piezas que has perdido en ataque, además de Steichen, que sí que me da mucha más pena, sobre todo porque en Colts esta jornada ya le hemos visto cosas muy interesantes, a pesar de que falló ese 4-1, que probablemente con Jalen Hurts sí que le habría salido. Pero luego está el tema de la defensa. Fred lo ha dicho muy bien. Yo creo que Desai, el nuevo coordinador defensivo, es un upgrade respecto a Gannon. Por este nuevo estilo de defensa que lleva implantando Big Fangio los últimos años, de querer verlo todo de cara, de ser mucho más agresiva, y teniendo a jugadores pegadores como son Kobe Dean, Jason Reddick, Sidney Brown, es que es el ejemplo clarísimo. Y hoy que Reed Blankenship no va a jugar, yo no sé vosotros, chicos, pero yo me espero que Sidney Brown sea titular frente a unos Vikings que, por hilar ya solo con el partido de la noche, luego esto ya mañana no servirá, pero en esa zona media con Justin Jefferson y con T. Hawkinson, faltando una Kobe Dean, faltando Bradbury, faltando Blankenship, nos pueden hacer mucho daño, pero ahí puede estar la pieza de Sidney Brown. Entonces, ya para cerrar, en defensa muchas piezas nuevas, no me espero que rompamos el récord de sacks de la temporada pasada, pero desde luego yo creo que podemos volver a ser competentes. Bien, perfecto. Xavi, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes a este equipo? Lo siento, y me va a matar la comunidad de Eagles, pero lo siento con esta temporada de transición. Y me diréis, ¿cómo? ¿Cómo de transición? De transición porque traemos, como han dicho los chicos, 2 coordinadores nuevos. Tienes a Brian Johnson, ex entrenador de quarterbacks de Eagles, de la mano de uno de los grandes de Florida, que en su momento, porque estuvo con él en Florida, que era Dan Mullen, que utiliza una spread offense. Entonces tienes que acomodar de otra manera el juego de Eagles. Antes se jugaba personal 12 en bastantes ocasiones, ahora se va a jugar más a spread offense, que pues la tienes que poner. Algo que le beneficia a Hurts es jugar en shotgun, porque puedes leer mejor las jugadas, leer mejor la defensa, ajustar, hacer que basculen o que se acerquen, y con una split pues abres el campo mucho más y tienes más posibilidades de jugar. Pero hay que adaptarse. Es verdad que Brian Johnson lleva muchos años o varios años con Jalen Hurts a los mandos, entrenando uno y el otro en la posición de quarterback. Es más, se lo ha llevado, porque los dos son de la zona de Texas, de Houston, y se lo ha llevado a su rancho, han enviado a entrenar con los receptores, pero tienen que ir ganando más feeling y más química. Ahí, por esa parte, lo tenemos bien. Ahora con Desai tengo la misma confianza que Bosco, porque para mí me parece un muy buen coordinador defensivo. A ver cuánto nos dura, si nos dura algo más que nos han ido durando durante estos años los coordinadores.
que lo mismo de la escuela de Fangio, con cajas ligeras, sobre todo en la zona de linebackers para atrás, para poder hacer como confundir a tipos de ataques como el de Shanahan, como el de McVay, como el de ahora mismo el de Andy Reid. Tienen que hacer lecturas dobles. No la primera lectura te va a valer, sino que tienes que hacer una segunda lectura. ¿Qué consigues con los jugadores que, por ejemplo, hemos drafteado, más los que estaban? Que con ese tipo de cajas ligeras tú puedas tener a tus 3 monstruos, por así decirlo, que pueden ser, por ejemplo, Milton Williams, Jordan Davis y puede ser Jalen Carter. Tienes tus 2 linebackers, ya véase Josh Sweat o Nolan Smith o Haason Reddick, vamos a ponerlos ahí por no quitar a Brandon Graham, que está ahí, y no tienes tanto uso, tanta necesidad de un linebacker posicional como tal. Sí es verdad que te hace falta un Mike para ayudarte a las lecturas, pero el que realmente hace las lecturas es el safety. Normalmente el free safety, pero que en este caso no lo vamos a utilizar. Y se utilizan mucho cajas ligeras. Hablamos de que jugamos pues mucho en níquel. En el último partido, si no me equivoco, jugamos en níquel 64 de las 80 jugadas. Entonces, vamos a utilizar cajas más ligeras para hacer que el quarterback contrario tenga que hacer dobles lecturas y que no se confíen. Si voy a una carrera con esos 3 monstruos puedo parar la carrera, pero si voy al pase, saber que o si voy en profundo me van a cazar y si voy cerca van a saber cómo leerme para eso. Pero sigo pensando que tanto uno como el otro están en época de construcción para que este año, y ojalá ganemos, sea el que al año siguiente nos haga ganar o llegar a esa Super Bowl. Pues fíjate, yo estoy bastante en tu página, Xavi, ¿vale? Estoy, y vuelvo a decir, soy dentro del equipo de 100 yardas y con todo el respeto, para mí se lo ha ganado claramente y también, vuelvo a decir, que veo una muy buena temporada. De hecho, mi pick hoy es ganador, ¿no? Creo que Minnesota todavía todavía hay muchas más dudas ahí, ¿no? Mi pick es ganador y veo una muy buena temporada. Pero llevando un poco, y mira que no me gusta ser de los que sobrereaccionan en las primeras jornadas y de los, porque bueno, hay mucho, ¿no? Pero claro, si yo analizo el partido, ¿vale? El partido que jugasteis este domingo, Fred, te la voy tirando para ti. Analizando un poco el partido que jugamos este domingo, si analizas esa defensa, Jones te calza 3 touchdowns, ¿vale? De pase hacia esa zona profunda, ¿vale? 3 touchdowns, te calza 3, ¿vale? Son buenas lecturas las que hace, muy buenos drives. Si el equipo contrario, New England, ¿vale? No comete 2 errores, ¿vale? El fumble que hace Zeke Elliott, que convertís después en touchdown, y el pick six, fruto de un drop, ese partido hubiera estado complicado, creo yo. Hubierais tenido más complicado para ganar, ¿no? Para mí era favorito, Filadelfia, pero ahí yo, y vuelvo a decir, no hay que sobrereaccionar y quizás es muy ventajista ahora soltarlo sobre el primer partido. Pero quiero escucharos y que me digáis un poco, luego analizaremos la parte ofensiva de lo que visteis, pero si esa parte defensiva es la que esperabais, ¿estáis satisfechos con lo que acabasteis viendo allí? Pues mira, para corregirte un poquito, no es que estuviese complicado si no hubiesen tenido esas turnovers, sino que yo lo hubiese visto que perdido. O sea, yo lo veía perdido. He querido ser suave, tampoco era cuestión de meter el hachazo. Tú dilo, tú dale el hachazo y ya está, porque es como es, porque básicamente el ataque de New England se repuso muy bien de esas 2 pérdidas y si no llega a ser porque teníamos esa ventaja nos hubiesen ganado. Porque vieron cuál es nuestra debilidad. Bueno, ya nada más empezar con la lluvia, pues se tenía que jugar a carrera, ¿no? Y está claro que contra esta línea defensiva es muy difícil correr, al igual que nosotros también teníamos muy difícil correr contra su línea defensiva. Y luego cuando ya empezó a amainar la lluvia, el coordinador ofensivo de New England, bueno, no sé si tienes... Belichick es más defensivo que... Es más defensivo, sí, exacto. Pues, y aparte, sabéis que Bill Belichick, por ejemplo, siempre lo que hace es intentar anularte a tu máxima estrella. Jalen Hurts tuvo complicado y AG también lo tuvo complicado. Quiero decirte, es un estratega en ese aspecto, ¿no? Sí. Lo hizo bien. Y además eso, yo me enamoré de la defensa de New England, porque jugaron un partidazo y como tú comentas, nos anularon a nuestras estrellas. Pero es que además su coordinador ofensivo
estaba llamando unas jugadas que dices, vale, Mac Jones no estaba tardando ni 3 segundos en pasar. ¿Por qué? Pues porque sabes que si tardas más de 3 segundos en pasar, si tardas 2,7 segundos en soltar el balón, ya tienes a Jalen Carter, ya tienes a Fletcher Cox, ya tienes a Hassan Reddick o a Nolan Smith o a Sweat. Ya los tienes respirándote en la nuca. Por eso yo creo que el trabajo del coordinador ofensivo fue magistral. Y además seguimos teniendo nosotros en defensa los mismos problemas que arrastramos desde hace un par o tres de temporada, que es la zona esta profunda que hay entre linebackers y safeties. Ahí tenemos un agujero negro que nos lo convierte en todo. Siempre sufrimos un montón contra Tyrants. Y además este equipo, New England, tiene un par de Tyrants que, bueno, no son muy conocidos, ¿no? Hunter Henry y Mike Gesicki, ¿quiénes son, no? Pues son unos pedazos de Tyrants que encima son dos, que dices, pues si no es uno es el otro. Y también con las rutas underneath. Como sabían que nuestra línea es muy buena y pone mucha presión, pues lanzaban rutas muy cortitas por detrás de la línea y Mac Jones también se aprovechó de eso. Jugaron un muy buen partido y Mac Jones lo supo gestionar muy bien. Y a mí lo que me da miedo es de que los Vikings, que tienen a un quarterback, para mi gusto, mejor que Mac Jones, como es Kirk Cousins, y tienen un receptor también poco conocido, ¿no?, que se llama Justin Jefferson, que este chico te puede ganar el partido. Entonces, también tienen a TJ Hawkinson, un pedazo de Tyren, y el rookie Addison. Yo creo que si con el plan de partido que tienen que hicieron los Patriots, los Vikings nos pueden hacer todavía más daño. Y si no pierden la bola como la perdió New England, que no creo, que dicen que no dan lluvias ni nada, pues nos lo pueden complicar bastante el partido. La parte buena es que nuestra línea defensiva puede aprovecharse de su línea ofensiva, porque por el centro tienen muchos huecos, muchas aberturas. Va a ser un duelo muy bonito en el que si Minnesota sabe explotar nuestra debilidad, nos puede hacer muchísimo daño. Bueno, eso es otro tema. Si Minnesota, que yo le veo un poco hacia la baja, es capaz de replicar, ¿no?, lo que vimos. Pero quisiera escucharte, Bosco, ahora. ¿Estás preocupado con esa defensa que viste ante New England? Teóricamente, todos veníamos comentando que lo que le faltaba a New England, precisamente, sí confiábamos todos y mucho en que la defensa iba a estar ahí, pero bueno, todos hoy es que le faltan playmakers a este ataque, no sé qué. Caray, tú, este ataque estuvo a nivel y no sé si tienes que algo que atribuirle a esta defensa o crees que eso es, bueno, fruto del primer partido, ¿no? Los ajustes que pueden pasarte, ¿no?, en esos inicios de temporada, ¿no? Pero sí, a ver, o sea, empezando por ahí, claro, semana 1 es verdad que hay que cogerlo todo un poco con pinzas y oye, que al final no deja de ser un partido contra Belichick, primera jornada, ha tenido todo el verano para prepararlo, Bill O'Brien es un buen coordinador ofensivo, partido en Nueva Inglaterra, oye, te has llevado la victoria, bien, estás 1-0. Eso es lo importante, es que claro, todos esperábamos que este ataque de Inglaterra se basara muchísimo en la carrera y, sin embargo, entre Zeke Elliott y Ramondre Stevenson hacen poco más de 50 yardas por tierra. Sin embargo, luego miras, lo he mirado esta tarde, entre Ramondre Stevenson recibiendo, Hunter Henry y Kendrick Bourne, 184 yardas, 3 touchdowns. Dices, como te coja a ti Hawkinson y Justin Jefferson, es que te pueden destrozar. Y ya estamos diciendo, no va a jugar Blankenship y no va a jugar tampoco Bradbury. Como pongas a Justin Jefferson contra, digo yo que va a ser Josh Jobe, el cornerback 2. Slade puede cubrir bien a Jefferson, ya lo hizo el año pasado en esta misma jornada 2, pero como te salga piedra o como te salga cruz, lo puedes tener muy crudo. Y en el lado del ataque en ese mismo ataque de Vikings, no va a jugar el center, Bradbury, está tocado, y está la duda de Darrisaw, el left tackle, que estaba cuestionable. No sé si le han cambiado el estatus todavía. Lo mismo que ha dicho Fred. Como Kirk Cousins tarde más de 2 segundos y medio en quitarse el balón de encima, lo va a tener muy complicado. Mattison corriendo me dejó más dudas la primera jornada. Yo sí que espero un poco más de él, pero como Cousins se ponga a lanzar 30-40 pases, Jefferson te puede ganar el partido, y Hawkinson también en esa zona media, está clarísimo. Estoy de acuerdo ahí, pero bueno, eso sería otra cosa. Vale, gracias, Bosco. Xavi, una cosita, hablando del partido, y vuelvo a decir, no debe ser un ejemplo el primer partido de la jornada, las sobrereacciones típicas y tal,
pero bueno, nos dan también valoraciones o posibles lecturas, ¿no? Hemos hablado un poco pues del daño que fue capaz de hacer Matt Jones, ¿vale? Contra la parte trasera de vuestra línea defensiva, ¿no? La parte ofensiva, ¿no? Porque sabemos también lo bien que ha funcionado o funcionó, ¿no? La temporada pasada con esa amenaza que también tenemos con Hurts, sabemos de su precisión pasando, pero además las piernas siempre han sido lo muro. ¿Crees que en este partido que vimos contra Bill Belichick, esa capacidad que hemos vuelto a decir que tiene Bill Belichick de saber secarte y de ver que no fue capaz, Jalen Hurts no pudo, intentó en varias ocasiones tirar de su recurso principal, que es este de escaparse y tal, y estuvo muy bien contenido y le fue muy difícil después la conexión con sus wide receivers? ¿Crees que esto puede ser una constante en esta liga, fruto de que es Bill Belichick y sus equipos que sabemos que es? ¿Cómo ves esa parte? Pues teniendo en cuenta que cuentan con Brian Flores en el apartado defensivo, que es un alumno también de Bill Belichick y de toda esta escuela defensiva que tanto amamos mucho, los que nos gusta la defensa, esperemos que no sea el alumno más aventajado y que no sepa cómo atacar a nuestro ataque, valga la redundancia. Pero hay que ver, como decías tú, hay que ver cómo evoluciona. No hay que sobrereaccionar ni para bien ni para mal. Yo soy de no sobrereaccionar hasta la jornada 6 o 7, 8. Aquí tengo Overreaction Man en el podcast, que suele ser el que sobrereacciona más. Pero es el que suele sobrereaccionar más. No, en cuanto ganamos ya un partido 40-0, y dices, ¡buah, ya está! Ganamos la temporada, Lombardi y los próximos 10 años. Yo todavía creo que no. Hay que ver cómo hacemos funcionar a Hurts. Si le quieres poner el propio Brian Johnson o no quieres ponerlo. Hay que ver muchas situaciones. Pero claro, tengo a Brian Flores, que sabe cómo poder defendernos bien, cómo hacernos presión y cómo hacernos, por ejemplo, en el caso de Cam Jurgens, cómo poder atacarnos por esa zona. Que tengamos que utilizar tanto a Jurgens como a Kelsey para tapar ese gap interior y que nos puedan atacar por culpa de tener que extender a los dos tackles, que nos puedan atacar por esa zona. Entonces hay que ver cómo utilizamos la posibilidad de, por ejemplo, hacer una screen o hacer un pase lateral de alguna manera para aprovechar que nos atacan por dentro para salir por fuera. Para salir. Hay que ver. Los linebackers y los defensive backs de Vikings no son los mejores del mundo, estadísticamente hablando, y hay que ver si les podemos atacar por ahí. Si utilizamos a Weather como tenemos que utilizarlo, que no utilizamos el partido anterior, si estuvo en el campo, pero no utilizamos apenas. Si utilizamos ya por fin tanto a Calcaterra como utilizamos a Jack Stoll, aunque Stoll suele ser más para bloquear, pues ahí podemos tener una ventaja. Y a mí me gustaría ver personalmente, no sé si lo van a activar, porque no se quedan un rato y no se lo van a activar, al fichaje que hemos hecho desde los Broncos. Albert Okwembunam, que es tan fácil de pronunciar como espero que sea difícil de defender. Bueno, bien. Bueno, saludamos aquí, que no tengo tiempo de parar. Perdona, Bosco, ¿has dicho eso, algo? Que el nombre del Tyren que fichamos de Broncos, que es imposible de pronunciar, es que es imposible. Él dice que le gusta que le llamen Albert O, para no complicarse la vida. Albert O, vale, bueno, pues Albert O. Aprovecho para saludar que ha llegado recientemente el Serpico, como siempre, David Jiménez, Rubén Simó, se han sumado aquí a la charla. Y más allá, vuelvo a reiterar de mi escepticismo con repetir la gran gesta, pero sí os tengo puestos y repitiendo esa final de conferencia sobre el papel inicialmente y analizando un poco lo que es la conferencia, la nacional, ¿no? Si yo analizo un poco sobre el papel, volvemos a decir que cada temporada nos van a salir sorpresas, habrá caballos negros, habrá equipos que no esperemos y se sumen a la fiesta, pero sobre el papel era muy fácil volver a poner creo yo, hoy en día San Francisco y a Filadelfia, ¿no? En ese final de conferencia, ¿no? Vuelvo a decir que sobre el papel y ahora de inicio, ¿no? Dicho esto, que esta es mi final de conferencia, evidentemente, pues también yendo un poco más allá, le he dado un cambio a lo que es el ganador de esa final de conferencia, pero ya nos lo habéis un poco remarcado. Creo que dentro de la tranquilidad que Xavi le veo más, como parte del equipo, creo que tanto Bosco como Fred sí que creen que podéis repetir de nuevo esa
esa hazaña, ¿no? Esa hazaña de, porque vaya, para mí es que estos dos cambios de coordinación en los dos lados, sumado a esas bajas de jugadores, hostia, repetir la hazaña del año pasado es difícil. Y cuando la gente ya también, sabemos que la NFL calca mucho, te pilla, te toma nota de lo que te ha funcionado bien el año pasado y creo que va a ser más difícil poderlo repetir. Decidme vosotros, ahora ya estamos ya en las 11:30, la horita que hemos cumplido, vuestro pronóstico de final de conferencia en esta nacional y vuestra Super Bowl. ¿Quién se anima? Venga, pues le doy yo otra vez. Yo voy a volver a decir Philadelphia 49ers porque y me cargo a Dallas no por nada personal, desde luego, sino porque a pesar de que esa defensa da miedo y da mucho miedo, para mí el tema va a seguir siendo el ataque. El ataque de Dallas creo que puede ser peor que el año pasado. Vamos a ver qué Pollard nos encontramos. Brandon Cooks estuvo muy bien el otro día, desde luego. Pero la responsabilidad va a seguir estando en Dak. Entonces, vamos a ver, yo sé que eres muy defensor de Dak, Luis, pero sigo dando a 49ers por encima, a pesar... Sí, ya sabes. Sigo dando a 49ers por encima y creo que Filadelfia va a cumplir y va a estar ahí. Y para la Super Bowl, pues voy a poner a los Bengals de Cincinnati a pesar de este mal inicio. Voy a poner Philadelphia Bengals. Y no sé si quieres que dé ganador, Luis, o lo chafo. Danos ya ganador. Está claro. Pues voy a decir Filadelfia, por supuesto, voy a decir Filadelfia. No puedo ser objetivo. Está claro. De todos modos, y lo dejo antes de la exposición que nos harán Fred y Xavi de sus picks, hay que tener un dato en cuenta, creo que todos lo sabréis. En esta división, no sé si lleváis como 20 años que no repite ganador. Esto no sé cómo lo lleváis. Contadnos. Podemos llegar a la Super Bowl siendo segundo de división, no hay problema. Muy buena esa, qué rápido eres, Fred, coño. Qué rápido eres. Eso es lo bonito de esta división, ¿no? Que es impredecible, que no repite campeón 2 años seguidos, pues eso quiere decir que va variando y que ves como unos equipos se van reforzando más que otros a lo largo de los años y eso es muy bonito. A mí me gusta porque le da más emoción a la división. ¿Sigo Xavi, yo mi predicción? Sí. O si quiere comentar Xavi. Tira, vale. Fred, tira ya. Pues mira, me ha gustado mucho que a Bosco le ha parecido muy bonita la historia, que quiere a los mellizos Brown en la Super Bowl, pero yo tengo que decir que nuestra final de conferencia será, voy a decir, Packers contra Eagles. Bien, me han gustado mucho los también a mí. Y en la AFC voy a dar Kansas contra Miami. La final va a ser Miami-Eagles y ganamos nosotros en la Super Bowl. Digo Green Bay porque me ha gustado mucho lo que he visto. Y ojo con Jordan Love, cuidado. Estoy contigo, Fred. Me ha gustado mucho también. No me lo esperaba así y sinceramente me ha gustado. Pero no les doy, fíjate, no les doy como invitados a la gran mesa todavía. Antes pongo a vuestro rival divisional por ahí. Creo que Bosco, puedo ser defensor de Dak, pero es que a lo mejor este año no les hace ni falta esa defensa. No lo sé, ya veremos. Dan miedo. Xavi, cuéntanos. Es una liga de quarterbacks. Es que al final vas a necesitar que Dak dé ese paso y las últimas 2 temporadas la realidad es que no lo ha hecho y ha provocado que Dallas caiga. Si me lo perdonáis o si me lo perdonas, Luis, incluso haciendo el ridículo contra San Francisco con esos últimos snaps de Dak no midiendo el tiempo, de Siki haciendo de center. McCarthy este año canta las jugadas. No sé yo si eso va a ser buena idea. Desde luego, el primer partido es verdad, y eso es así, no les ha hecho falta. Pero va a llegar un momento de la temporada en el que lo van a tener que hacer. Mira, veremos. No sé si esto ha cambiado mucho, Bosco. Pero yo me tuve que comer una muy grande, no sé si sois seguidores de 100 yardas desde el principio, pero si no lo sois, os lo digo. Yo me tuve que comer una muy grande con Denver y Manning. Ahí lo dejo. Yo soy de aquella frase que dicen que los ataques ganan partidos y la defensa es campeonatos, como se ha demostrado. Es una buena defensa
te saca bastante de apuros y de problemas. Yo creo que no vamos a llegar al Super Bowl, ni siquiera vamos a llegar a la final de conferencia. Yo creo que va a ser una final de conferencia, lo más seguro, San Francisco, Dallas o San Francisco, Detroit, casi, mejor Detroit, voy a poner Detroit. Me ha gustado mucho el tema defensivo y el tema de cómo impone Dan Campbell sus criterios. Ya estuvo en su momento sustituyendo ahí en Miami. En su momento estuvo ahí unos días, pero ha ido implantando su carácter, su forma de hacer las cosas y me gusta Detroit. Lo mismo, también es porque soy fan de Michigan en college, entonces pues igual por ahí tiro un poquito más. Y por el otro lado sigo viendo a Kansas y la defensa de Jets me encanta mucho, me gusta muchísimo. Entonces yo creo que va a ser un Jets Kansas City Chiefs. Y la Super Bowl seguramente la gane Kansas City. Jets, Kansas City Chiefs. ¿Ves? Yo a Jets, incluso con Rodgers, me costaba por la OL, sencillamente, sabéis mi historia también con las líneas y tal, y no me daba, y desde el principio lo dije, que no veía este primer año de Rodgers y los Jets llegando por esa OL, sí que en un segundo año con muchas más opciones, ¿no? Entonces es lo que me frena un poco con los Jets por ese lado, y más ahora, evidentemente, con lo que sabemos ya bueno, pues a ver qué pasará en la parte de QB, ¿no? Pero bueno, está bien tirada me gusta la de Detroit, cuidado con Detroit por ese lado de la nacional, esa no está mal tirada. Sí que de un inicio, pues lo que yo os digo, la mía es Filadelfia a San Francisco, pero como estrellas invitadas a la gran mesa, sin duda Detroit y Dallas los tengo que poner. Luego nos saldrá un caballo por ahí que nos sorprenderá, ¿no? Pero entre esos cuatro, y me ha encantado, lo que ha dicho Fred también, a mí me ha encantado Green Bay, la apuesta, pero creo que todavía necesita un poquito más. Pero creo que entre esos cuatro tiene que estar San Francisco. Bueno, vamos a poner primero y por derecho a Filadelfia, por venir de donde vienen. Filadelfia, San Francisco, Dallas y Detroit, creo que pueden ser a mí en esa parte. Bueno, chicos, oye, ha sido un placer, el tiempo pasa volando, yo estaría aquí muchísimo rato con vosotros hablando y de hecho lo provocaremos para que vuelva a ocurrir, ir viendo cómo evolucionan, ¿no?, estos Filadelfia. Ya te digo, yo seguiré con mi posicionamiento susceptible un poco, vamos a ver esta noche, de aquí unas horitas, qué espectáculo nos dan ante Minnesota. Pero bueno, sin duda una gran temporada tenéis, ahí hay QB, ahí hay grandes jugadores ofensivos y defensivos, o sea que grandes tardes, noches vamos a tener con Filadelfia sin ninguna duda. Os dejo vuestro minutito de despedida y agradeceros a todos los que habéis estado aquí con nosotros y os habéis sumado, como siempre, vuestro apoyo al espacio. Chicos. No seáis tímidos. Bosco, venga. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, Luis, por invitarnos otra vez. Y pues, a ver si me escucha. Sí, si te escucha. ¿Bosco? A ver, ¿Estás ahí? Sí, te estamos oyendo. Perdón, que he perdido la conexión un segundo. Vale, te estamos oyendo. Pues nada, eso. A ver si Filadelfia tiene una buena temporada y se puede cumplir mi pronóstico, nada más. Bueno, Luis, una vez más, muchas gracias por invitarnos. Ha sido un rato muy ameno y muy bonito hablando de este deporte que tanto nos gusta y nada, esperemos seguir disfrutando de él y de victorias de nuestros equipos y nos vemos en final de conferencia. De nuevo, muchas gracias y un abrazo muy grande. Pues espero que tengamos un buen año, no tanto como creen los demás, y agradecerte, Luis, tanto el apoyo que nos haces ahora dándonos visibilidad y todo lo que sueles hacer y habitualmente que sueles estar siempre ahí detrás ayudándonos a todos en la comunidad y todo eso. Y es de agradecer. Sé que no te gustan estas cosas, pero hay que decirlo. Siempre estás para apoyarnos a todos de una manera o de otra y muy agradecido porque nos hayas citado para el día de hoy y un placer, como siempre. El placer es mío, chicos. De verdad, es un gustazo aprender y es por eso que nos gusta que estéis aquí con nosotros, porque nos traéis el sentir de
la comunidad, y eso es lo que nos falta, ¿eh? A veces pues nos ponemos ahí a opinar, evidentemente opinar es lícito, pero bueno, ¿quién mejor que el que los sigue, ve todos lo que dicen los insiders, sigue el día a día del tema? ¿Quién mejor que vosotros para hablarnos de ellos, ¿no? Y yo, sobre todo, me he quedado pues sorprendido con lo de Gannon. No me esperaba esa puñalada trapera que le habéis metido todos. A Gannon, pero oye, es el sentir de la franquicia y, oye, pues está bien tirada, esa la tengo ahí. Bueno, chicos, un placer de verdad y reitero a todos los yardes que nos han acompañado. Y ya sabéis, lo que haga falta. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.